Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo, para lo cual quiero leer en Romanos capítulo 8, verso 14 en adelante, 14 al 25, donde nos dice San Pablo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación geme a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Tomamos las palabras del verso 21 de este capítulo 8 de Romanos, donde dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y vamos a ver quién es el que nos libertará. El que libertará a todos los hijos es de Dios. Vamos a ver al único que puede libertarnos conforme a la promesa divina. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema es el único que puede libertarnos. Esta liberación de la cual habla San Pablo aquí, para todos los hijos de Dios, es la adopción de los hijos de Dios, en donde los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y entonces todos seremos libres de la muerte física, porque ya no moriremos más, porque tendremos un cuerpo nuevo y eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, Dios tiene sus leyes
las cuales Él ha establecido para llevarse a cabo toda su obra. O sea que Dios no obra sin cumplir sus leyes. Todo Dios lo tiene bajo ciertas leyes, bajo sus leyes divinas. Es como el agua. Usted obtiene agua, pero el agua está bajo leyes divinas. Tiene una fórmula y cuando usted tiene en un vaso esa fórmula, usted tiene un vaso de agua. Pero si no tiene esa fórmula en el contenido de ese vaso, usted no tiene agua. Puede ser otra cosa combinada con agua, pero agua pura solamente con la fórmula completa y pura que hace el agua. Y así es para todas las cosas divinas. Todo lo que Dios ha prometido está bajo leyes divinas. Por ejemplo, cuando Él llevó a cabo la creación, luego a los árboles les dio su ley y dijo que cada árbol y cada simiente produjera conforme a su simiente. O sea que el árbol de mango o mango, conforme a la ley divina, que tiene que producir mangos o mango. Y así por el estilo. Todo está bajo las leyes divinas. Y ahora, aún la liberación establecida para el pueblo hebreo que llevaría a cabo en Egipto está bajo leyes divinas, y para llevarse a cabo esa liberación del pueblo hebreo allá en Egipto tuvieron que estar cumpliéndose las leyes divinas. Dios le había prometido a Abraham tener un hijo y le había prometido también a Abraham que sería padre de multitud de naciones. Por ejemplo, cuando lo llamó allá en Ur de los Caldeos, allá en Babilonia, vean ustedes en el capítulo 12 de la Génesis, le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una grande nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ahí podemos ver la ordenanza divina para Abraham, para que saliera de su tierra y de su parentela, para Dios hacerlo una nación poderosa, y para también bendecir a todas las naciones. Dijo que sería de bendición. Ahora, conforme a esa promesa de Dios hacer a Abraham una nación grande y ser bendecido por Dios y ser benditas en él todas las familias de la tierra, todo eso está bajo leyes divinas. Es un programa divino el cual se estaría llevando a cabo. Y ahora, en el capítulo 15 de la Génesis, cuando Abraham no tenía hijos todavía, Dios le habla de nuevo y le dice que va a tener un hijo, y vean en el capítulo aquí 15, verso 1 en adelante, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham,
yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, hijo, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Luego más adelante en el verso 12, luego que Abraham preparó todo lo que Dios le dijo, vamos a ver, dice, le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora vean, Dios ordenó a Abraham colocar estos animalitos así divididos, ofrecidos en sacrificio a Dios, la mitad a un lado y la otra mitad al otro lado, cada animal partido así, para Dios hacer un pacto como se hacía en aquellos tiempos, que las 2 personas que iban a hacer un pacto sacrificaban un animalito, la mitad del animalito la ponían en un lado y la otra mitad en el otro lado, y se paraban en medio de esas 2 mitades y hacían el pacto ahí. Y si alguno de los 2 violaba el pacto, había una maldición para el violador del pacto. Y ahora Dios está haciendo un pacto con Abraham. Y Dios es el dueño de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, Él puede darle un terrenito a una persona, o puede darle un terreno grande donde se establezca una ciudad, o puede darle un terreno grande donde se establezca una nación completa, o puede darle el planeta Tierra completo a un hombre. Y Dios está haciendo un pacto aquí con Abraham y le promete ese terreno, todo ese territorio, en el pacto establecido por Dios con Abraham. Ese territorio Dios se lo dio a Abraham. Por lo tanto, el dueño, creador de los cielos y de la tierra, le dio ese territorio a Abraham. Y ahora, en todo lo que Dios le habló, también le dijo que su descendencia sería esclava en tierra ajena, moraría en tierra ajena,
pero Dios los libertaría y castigaría a la nación que los tendría esclavizados y saldrían con gran riqueza. Dios es el libertador. Él fue el que envió al profeta Moisés en el tiempo correspondiente. Pero vean, ya todas estas cosas Dios se las había hablado al profeta Abraham. Le había dicho que tendría un hijo y también le había dicho que su descendencia sería esclava, pero que sería libertada después de los 400 años. Y cuando Dios le habla estas cosas, todavía ni siquiera Abraham había tenido al hijo prometido, Isaac. Pero ya Dios le está diciendo todo lo que va a suceder con su descendencia. Y conforme a todo lo que Dios le habló, Dios tenía que cumplirlo en el tiempo correspondiente. Por eso el pueblo hebreo tuvo que vivir en Egipto una temporada y hubo ciertos problemas que ocasionaron que Jacob y sus hijos fueran a vivir a Egipto. Al principio fue de bendición para Jacob y sus hijos vivir en Egipto. Tenían la mejor parte del territorio y José era el administrador. O sea que era el primer ministro del imperio del faraón. O sea que después del faraón, el segundo era ¿quién? José. Pero luego de muerto José y de muerto el faraón, que amaba a José y que conocía a José, luego vino otro faraón más adelante que maltrató al pueblo hebreo cuando ya el pueblo hebreo se había multiplicado. O sea que pasaron unos cuantos años. Y ya cuando ya el pueblo hebreo se había multiplicado y era igual o quizás más grande en números que los egipcios, no sabemos, era un grupo muy grande. El faraón con sus consejeros vieron un peligro en el pueblo hebreo, aunque eran esclavos, pero ellos dijeron, en una guerra, si estos esclavos se unen a nuestro enemigo, nos ganarán la guerra. Y entonces trataron de impedir que nacieran niños varones. Ya durante todo ese tiempo el pueblo hebreo estaba como esclavos. Y para ese tiempo en que todo niño varón que iba a nacer tenía que morir, para ese tiempo era el tiempo en que tenía que venir un profeta dispensacional al cual Dios usaría para libertar al pueblo hebreo. Dios es nuestro libertador, pero Él usa sus instrumentos, sus profetas, en el tiempo correspondiente, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por eso tuvo que nacer Moisés y luego crecer en tiempos peligrosos y luego, cuando ya tenía 80 años, fue que pudo ser usado por Dios, porque a los 40 años, cuando Moisés quiso hacer algo por el pueblo hebreo, ellos no lo reconocieron. Tipo y figura Moisés de Cristo, y en la primera venida de Cristo el pueblo hebreo tampoco reconoció ni recibió a Cristo, como no reconocieron a Moisés. Moisés tuvo que huir a Madián y allá vivir por 40 años. Allá se casó y tuvo 2 hijos, pero luego cuando llegó a los 80 años, o sea, volvió el ciclo de 40 años. Recuerden que la vida de Moisés estaba en ciclos de 40 años.
A los 40 años trató de libertar al pueblo hebreo y no pudo. Después, 40 años después, fue instrumento de Dios, enviado por Dios para la liberación del pueblo hebreo. Y luego, 40 años más tarde, luego de llevar al pueblo por el desierto, llegando a la frontera, ya en la frontera, al frente a Jericó, pero sin cruzar el Jordán, cumplió sus 120 años, o sea, otro ciclo de 40 años, desde que salió de Egipto con el pueblo hasta que llegó a la frontera de la tierra de Israel y terminó su tiempo aquí en la tierra. Y ahora podemos ver cómo el libertador, que es Dios, usó un hombre para la liberación de su pueblo Israel. Por eso el profeta Moisés es contado como gobernador, como príncipe, como también legislador y como libertador. Porque Dios, que es el libertador, estaba manifestado por medio de Moisés, libertando a su pueblo. Pero fue Dios el que libertó a su pueblo. Porque el único libertador es ¿quién? Dios. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, que le apareció a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dijo que había descendido para libertar a su pueblo. Y ahora el ángel de Jehová, el ángel del pacto, es el que tiene el nombre de Dios. Por eso, en el capítulo 23 del Éxodo, verso 20 en adelante dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora vean cómo Dios dice que en su ángel está su nombre eterno. Y este ángel de Jehová es el mismo Jehová en su cuerpo teofánico, o sea, su cuerpo angelical de la sexta dimensión. Y Dios, estando en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, se manifiesta para la liberación de su pueblo allí en Israel, y se manifiesta en esa liberación usando al profeta Moisés. Luego, a través de los salmos, encontramos que se nos dice que Dios es nuestra roca y nuestro libertador. Y cuando el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo ángel de Jehová que libertó al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés, se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, y se cumplió la promesa de Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, el niño que nacería de la Virgen, porque un niño iba a nacer en medio del pueblo hebreo. Y ahora el profeta Isaías habla de ese niño que ha de nacer por medio de una mujer virgen. En el capítulo 7 de Isaías nos dice, verso 14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y ahora viene Dios manifestado en carne humana por medio de un niño que va a nacer a través de una virgen, o sea, de una joven virgen. Y
cuando llega el tiempo para el cumplimiento de esa promesa, Dios envía a su arcángel Gabriel a la ciudad de Nazaret y lo envía a una joven virgen para que le dé un mensaje. Capítulo 1 de San Lucas, versos 26 en adelante dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando se cumplió el tiempo para la venida de ese niño que el profeta Isaías había dicho que vendría por medio de una virgen, vean cómo Dios envía a su arcángel Gabriel a la virgen escogida por Dios para traer por medio de ella ese niño, el cual sería nada menos que el Mesías, el cual sería el instrumento a través del cual el ángel de Jehová, el ángel del pacto, estaría manifestado, libertando a los seres humanos. Y ahora, Cristo, en San Juan, capítulo 8, nos dice, hablándonos de la liberación, nos dice: capítulo 8, verso 31 en adelante, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, o sea, os libertará. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el que liberta? Jesucristo, nuestro Salvador. Y en su primera venida, Cristo llevó a cabo la liberación como lo había hecho Dios por medio del profeta Moisés, que libertó al pueblo hebreo. Ahora en el primer éxodo a través de Moisés, ahora en el segundo éxodo por medio de Jesús. Él liberta al ser humano del Egipto espiritual, del mundo, del reino del maligno, y lo saca libre. Y por eso es que, así como el pueblo hebreo sacrificó un cordero, cada familia sacrificó un cordero para la protección de los primogénitos, para la preservación de la vida de ellos, porque todo primogénito iba a morir en Egipto.
la noche de la Pascua. Pero las familias que tenían un corderito sacrificado, el cual tenían que sacrificar el día antes de la Pascua, y su sangre aplicada en el dintel de los postes de sus hogares, y ese cordero asado dentro y comiéndose ese cordero durante la noche de la Pascua, los primogénitos en esos hogares no morirían. La muerte no llegaría hasta ellos, porque tenían la señal aplicada en la puerta. Y al otro día, en la mañana, luego de la noche de la Pascua, donde murieron los primogénitos egipcios, aún el primogénito del faraón, el hijo del faraón, luego en la mañana salió el pueblo hebreo libre rumbo a la tierra prometida. Y ahora Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero Pascual. San Juan o Juan el Bautista dijo, hablando de Jesús, cuando lo vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, para la preservación de la vida, para los hijos de Dios, para preservar la vida eterna, el Cordero de Dios, Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, y su sangre es aplicada en la puerta y los postes de nuestra alma, de nuestro corazón, para que no muramos, sino que vivamos eternamente con nuestro amado Señor Jesucristo. La muerte espiritual ha estado pasando sobre el planeta Tierra, y espiritualmente millones de seres humanos han estado muriendo espiritualmente, y luego, cuando han muerto físicamente, han ido a la quinta dimensión, que es el infierno. Pero los que han tenido la sangre de Cristo aplicada en sus almas, habiendo querido en Cristo como nuestro Salvador y lavado sus pecados en la sangre de Cristo, al morir físicamente, por cuanto esas personas recibieron vida eterna, esas personas se encuentran en el paraíso esperando hasta la resurrección. Se encuentran en un buen lugar, el paraíso de Dios, esperando allí, estando ellos en cuerpos teofánicos eternos, esperando allí hasta que Cristo los resucite físicamente en un nuevo cuerpo eterno, para encontrarse con nosotros y nosotros ser transformados, y luego ir todos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora vean ustedes la importancia de haber creído en Cristo como nuestro Salvador y haber lavado nuestros pecados en la sangre de Jesucristo, nuestro libertador. Y ahora, esta liberación que Cristo ha realizado es real. Aunque las personas no pueden ver lo que sucede cuando la persona cree en Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe el Espíritu de Cristo, aunque no lo pueden ver, pero la persona nace en el reino de Dios, ha obtenido el nuevo nacimiento, y así ha obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y lo defiende. Y así la persona tiene un ángel celestial, un cuerpo teofánico, angelical, del cielo, de la sexta dimensión. Y en el día postrero, en el tercer éxodo, en la liberación física que Él ha prometido para sus hijos, que es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros que vivimos seremos transformados. En esa liberación, el mismo ángel de Jehová o ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo y que los llevó a la tierra prometida, y el mismo ángel del pacto o ángel de Jehová que se hizo carne y fue conocido su velo de carne como Jesús, a través del cual llevó a cabo
la obra de redención en la cruz del Calvario y llevó a cabo el segundo éxodo y los llevó a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo para este tiempo final. En el tercer éxodo es el mismo ángel de Jehová, ángel del pacto, el mismo Jesucristo en este tiempo final, el cual resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros los que vivimos. Y esta es la liberación gloriosa de los hijos e hijas de Dios para este tiempo final, de la cual nos habla San Pablo, en donde todos obtendremos el nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. La creación completa espera ese momento. La creación completa clama, gime y clama por esa liberación de los hijos e hijas de Dios. Y solamente uno puede llevar a cabo esa liberación. Solamente uno puede libertar a todos los hijos e hijas de Dios. Y ese es nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que libertó al pueblo hebreo y que más adelante después vino en carne humana manifestado en Jesús de Nazaret y llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y para su segunda venida, Él libertará a todos los hijos y hijas de Dios. Los que han partido los resucitará en cuerpos eternos, y a nosotros los que estamos vivos nos transformará. Esa es la promesa dada por Cristo en San Juan capítulo 6, versos 39 al 40. Y esa promesa es para el día postrero. Y el día postrero es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Dice capítulo 6, verso 39 al 40, dice así Jesús: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es para el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Jesús hacia acá, que Cristo resucitará a todos los creyentes en Él que han muerto físicamente, o sea que sus cuerpos físicos han muerto. Y a nosotros los que vivimos y permanecemos y veamos la resurrección de los muertos en Cristo, la promesa es que nos transformará. Y ahora, para este tiempo final, es que está prometida la gran voz de trompeta final, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Jesús dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. San Mateo capítulo 24 y verso 31. Y San Pablo en 1 Corintios, hablando de este tiempo final en donde los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados y vamos a ser a imagen y semejanza de Cristo, nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, o sea, que seremos a imagen y semejanza de Jesucristo. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. Recuerden que es un misterio del reino de Dios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
una transformación viene para todos los creyentes en Cristo. Y así tendremos un cuerpo eterno. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo serán resucitados los muertos en Cristo y nosotros seremos transformados? Cuando haya sonado la trompeta final. Y la trompeta final es la voz de Cristo hablándonos en este tiempo final. Es la voz del libertador. La voz de Cristo hablando de su mensaje final. El mensaje del evangelio, del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y de ahí en adelante, los hijos y hijas de Dios no morirán. ¿Por qué? Porque recibiremos el nuevo cuerpo, perdón, el cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo, y todos estaremos en ese cuerpo eterno, jovencitos, para toda la eternidad. Un cuerpo que representará por toda la eternidad de 18 a 21 años. Así será en el nuevo cuerpo para cada uno de ustedes y para mí también. Ahora, en este tiempo final, para los muertos en Cristo resucitar y nosotros los que vivimos ser transformados, estará sonando la trompeta final, que es la voz de Cristo, llamando y juntando a todos sus escogidos. ¿Y por medio de quién estará? El ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesucristo, el libertador que libertó al pueblo hebreo, y el libertador, el ángel del pacto que se hizo carne y llevó a cabo esa liberación en la cruz del Calvario y nos libertó del poder del enemigo y de la esclavitud y nos salvó y borró nuestros pecados. Y ahora físicamente tendremos una liberación. Seremos libertados físicamente. Seremos transformados y tendremos un nuevo cuerpo. Y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos. Y la voz del libertador, la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, recuerden que esa gran voz de trompeta es la voz de Cristo conforme Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, donde Juan el apóstol dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Y quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día del Señor, o sea, en el día postrero, en el milenio postrero, hablándonos directamente a nuestra alma. ¿Y qué estará hablándonos a nuestra alma en el día postrero? Siendo que es la voz de Cristo, la trompeta final. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 nos dice, en una parte de ese verso, dice: y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá. Ahora van a ser mostradas las cosas que van a suceder en este tiempo final.
¿Y por medio de quién estará Cristo con esa voz de trompeta hablándonos? Recuerden que la gran voz de trompeta es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino siendo proclamado en este tiempo final. Y el Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo. El misterio de la segunda venida de Cristo es revelado a través de la predicación del Evangelio del Reino, a través de la voz de Cristo en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas. El misterio de la segunda venida de Cristo será revelado a la iglesia del Señor Jesucristo, y así tendrá fe, la fe que necesita para recibir la transformación cada hijo e hija de Dios. Y los muertos en Cristo, los cuales están en el paraíso, ellos escuchan desde allá lo que acá se habla y ven desde el paraíso hacia acá también. Por lo tanto, con ellos no hay problema. Ahora, ¿por medio de quién estará Cristo hablándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Apocalipsis 22, verso 6, dice: ¿por medio de quién? Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? Dice: a su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que Cristo dijo que nos daría a conocer, las da a conocer por medio de su ángel. Así como las cosas que Dios le dijo a Abraham que haría, que libertaría a su pueblo Israel, a la descendencia de Abraham, cuando estaban en Egipto ya esclavizados, y llegó el tiempo para la liberación de ellos, para Dios libertarlos, envió a un hombre. Lo envió para usar a ese hombre para llevar a cabo esa liberación. Y ahora, para el día postrero, para el tiempo en que Jesucristo ha dicho con su voz de trompeta: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto, para eso envía su ángel mensajero, y usa su ángel mensajero para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y para así recibir la fe, la revelación, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Siempre Dios tiene un instrumento en la tierra, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Siempre Él tiene un profeta mensajero, para usarlo en el tiempo en que Él va a llevar a cabo su programa. Y ahora hemos visto que es en la boca de los profetas que Dios coloca su palabra y habla por medio de sus profetas. Por eso la Biblia, la cual ha sido revelada por Dios a través de sus mensajeros, de sus profetas, vean ustedes, es la palabra de Dios, pero vino por medio de seres humanos, pero ungidos con el Espíritu Santo. Y ahora podemos ver cómo para este tiempo final es que el libertador Jesucristo, nuestro Salvador, estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, y estará preparándonos para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Esto es así porque Jesucristo, nuestro Salvador, el ángel del pacto, es el único que puede libertarnos. Y ahora hemos visto la forma que Él estará usando para darnos a conocer todas estas cosas, todos estos misterios proféticos correspondientes a este tiempo final, para así darnos la fe, para ser transformados y raptados en este tiempo final. San Lucas, capítulo 18, verso 8, pregunta Jesús ahí: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La fe, la revelación de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, tiene que Cristo, el ángel del pacto, por medio de su ángel mensajero,
darnos esa revelación, esa fe, para poder nosotros tener esa fe, esa revelación de la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final. Porque Él viene para llevarnos a la cena de las bodas del Cordero. Él viene para cumplir lo que Él ha prometido para este tiempo final. Y con su venida y su llamado de gran voz de trompeta, son juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final. Y por eso en el territorio latinoamericano y caribeño, Dios está llamando y juntando a sus hijos con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Y continuará llamando hasta que entre hasta el último de los que tienen sus nombres en el cielo escrito en el libro de la vida del Cordero. Cuando se complete el número de los escogidos de Dios, cuando ya estén llamados y juntados, colocados en el cuerpo místico de Cristo, entonces Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, saldrá del trono del Padre, hará su obra de reclamo como león de la tribu de Judá, y los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seremos transformados. Y luego nos iremos de aquí con Cristo al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Hemos visto, así a la ligera, hemos visto quién es el único que puede libertarnos. Vamos a ser libertados físicamente también. Seremos libertados de la muerte física también, porque seremos transformados. Así es que esta es una promesa para todos los que estarán viviendo en el día postrero, en el tiempo en que resuciten los muertos en Cristo. O sea, que los que van a ser transformados serán los que estarán vivos cuando los muertos en Cristo resuciten. Esas personas estarán escuchando esa voz de trompeta o gran voz de trompeta, la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ese ángel mensajero es el último profeta que Dios envía a su iglesia en este tiempo final. Es el último profeta y es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino con el mensaje del Evangelio del Reino, dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. El único que puede libertarnos. ¿Quién? Nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. Y por medio de su ángel mensajero nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así nos preparará para ser transformados y llevados con Él al cielo, a la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del único que puede libertarnos. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y televidentes que escucharán esta conferencia, y a todos los radioyentes también, y que Dios les continúe bendiciendo a todos y nos prepare a todos para pronto ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Pasen todos muy buenas noches. Que Dios les bendiga y les guarde.
a todos.